Ahora sí, perdón la demora. Estaban, la clase anterior entraron, o comenzaron, mejor dicho, los chicos de farmacia y tenían muchas preguntas y digo, me tengo que ir, así que por eso les escribí en el grupo que me aguarden 5 minutitos más. Pido disculpas por la demora. Ahora sí, a ver si puse a grabar. Sí, está bien. Bien. Seguimos. Depresión y trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, ¿sí? Comenzando por lo que es la depresión, ¿sí? Tanto la depresión como lo que son los trastornos disruptivos o de desregularización, perdón, disruptiva del estado de ánimo, son afecciones mentales que pueden ser o pueden afectar, mejor dicho, significativamente lo que son la vida de niños, de adolescentes, de adultos también, ¿sí? Vamos a comenzar por lo que es la depresión. La depresión en realidad nos vamos a basar en lo que es la depresión infantil, que es una enfermedad psiquiátrica, ¿sí? Que es, por más que por ahí uno no lo crea, es bastante frecuente y es bastante seria en niños y en adolescentes. Se trata de una enfermedad clasificada dentro de los llamados trastornos del humor, ¿sí? Aproximadamente un 5%, ¿sí? O 1 de cada 20 niños y adolescentes tendrán lo que son episodios depresivos antes de cumplir los 19 años, ¿sí? La realidad en realidad es que menos de la mitad de esos niños en realidad reciben un tratamiento adecuado, ¿sí? Y hay estudios que muestran que los padres muchas veces solemos subestimar la intensidad de la depresión de nuestros hijos, ¿sí? Y hay investigaciones también recientes que muestran que los niños y los adolescentes padecen depresión, ¿sí? Con síntomas a veces muy parecidos a los de los adultos, ¿sí? Pero también tienen otros síntomas un poco más específicos y diferentes según la edad. Bien, hay varios tipos de trastorno del humor que pueden afectar a niños y adolescentes, como es la depresión mayor, la distimia también, que es un estado depresivo bastante ligero, pero que es de larga duración, y la llamada enfermedad maníaco-depresivo o, como más lo conocemos, trastorno bipolar, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en los síntomas de la depresión en niños y adolescentes. ¿Cuáles son? Irritabilidad elevada, ira, ¿sí? Hostilidad, tristeza frecuente, episodios de llanto, síntomas de desesperanza, disminución de sus intereses en actividades, ¿sí? O también por ahí esa dificultad que tienen para divertirse, ¿sí? Aburrimiento persistente, falta de energía, cansancio, aislamiento social, falta de comunicación, baja autoestima, ¿sí? Sensación de culpa, ¿sí? Sensibilidad extrema a lo que es el rechazo, por ejemplo, o a los fallos, a los errores, ¿sí? Quejas frecuentes sobre problemas físicos, dolores de cabeza, dolor del estómago, náuseas, vómitos, mareos, ¿sí? En donde obviamente no se encuentra una causa médica, ¿sí? La ausencia frecuente a la escuela, la disminución del rendimiento escolar, los problemas de concentración, ¿sí? Cambios bastante importantes en lo que son los hábitos, por ejemplo, de la alimentación o del sueño, ¿sí? Conversaciones por ahí sobre esta intención de querer escaparse de casa, pensamientos o expresiones sobre la muerte, ¿sí?
en otros casos intención de suicidarse, activa o pasivamente. ¿Sí? ¿Y cómo se trata la depresión infantil? Frecuentemente el tratamiento de tanto niños como de adolescentes requiere una combinación de ¿qué? De psicoeducación a los padres, primero que nada, que es sumamente importante, psicoterapia y medicación, ¿sí? Si hablamos de lo que es el tratamiento con medicación, acá hablamos de los antidepresivos, ¿sí? Que se hicieron estudios científicos de que también, ¿sí? Rosa dice, profe, adolescentes que se hacen cortes, también puede entrar dentro de trastorno bipolar, depresión y demás, trastornos del humor, en realidad, ¿sí? Eh, le decía que con respecto al tratamiento con medicamentos, los antidepresivos, hay estudios científicos que han demostrado que son bastante eficaces, ¿sí? Que son, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿sí? Eh, que esos medicamentos no son drogas, no crean dependencia, no crean adicción, no cambia la personalidad del niño, ¿sí? Pero obviamente hay que hablarlo con el médico, ¿bien? Porque el tratamiento lleva un tiempo, ¿sí? Y acuérdense que todo medicamento también puede traer posibles efectos secundarios, entonces hay que hablarlo con el médico. Luego hablamos de lo que es la terapia con psicoterapia o los tratamientos con psicoterapia, mejor dicho, que esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto los niños como los adolescentes, ¿sí? Los padres se culpan, por decirlo de una manera, eh, de los problemas o las dificultades del niño, ¿sí? Y el niño también se acostumbra a percibir las cosas negativamente. Y esas ideas por ahí negativas deben ir cambiando con el tratamiento a una visión más realista. Entonces está bueno que en los tratamientos con psicoterapia también acudan los padres, ¿sí? No solamente el niño. Bien, entonces la depresión, también conocida como trastorno depresivo mayor o depresión clínica, es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por ese sentimiento persistente de tristeza, de desesperanza, de pérdida del interés, ¿sí? Y entre los síntomas más comunes, tristeza, fatiga, cambio en el apetito, cambio en el peso, problemas en el sueño, sentimientos de inutilidad, de culpa, dificultad para concentrarse, pensamientos de muerte o suicidio, ¿sí? Todo lo que es la depresión también puede variar en gravedad, ¿sí? Desde episodios leves hasta episodios graves, ¿sí? Y todo eso interfiere con el funcionamiento diario y pone también en peligro la vida, ¿bien? Y entre lo que era el tratamiento, terapia psicológica, medicamentos, más que nada antidepresivos, y algo también importante, cambios en el estilo de vida, ¿sí? Y el otro son o el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, que se conoce con las siglas TDDE, ¿sí? Que es un estado, perdón, es un trastorno de salud mental, en la que los niños están enojados la mayor parte del tiempo, ¿sí? Tienen estos berrinches frecuentes, ¿bien? Los niños, ¿sí? No pueden controlar sus sentimientos, como quizás lo hagan otros niños de su misma edad. ¿Sí? Y hay señales del trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. ¿Cuáles son esas señales? Esto que les dije antes, los berrinches, estos severos, ¿sí?
que en promedio ocurren entre 3 o más veces a la semana, el estado de ánimo enojado, irritable, entre esos berrinches que hacen, y ser incapaz de controlar emociones. ¿Sí? Los síntomas suelen aparecer antes de los 10 años. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se diagnostica el trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo? Cuando el niño tiene esto, que les dije recién, estos berrinches 3 o más veces a la semana, ¿sí? Junto con un estado de ánimo que está enojado, ¿sí? Y esos síntomas deben haber estado presentes al menos durante un año. ¿Bien? Los síntomas deben, digamos, mostrarse cuando el niño está con un familiar, con un amigo, con un maestro, ¿sí? No solamente en una situación el niño hizo un berrinche, una rabieta, y ella vamos a decir que tiene trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. ¿Sí? Como les dije antes, suele aparecer antes de los 10 años, ¿sí? Y no suele diagnosticarse antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque antes de los 6 años un berrinche, una rabieta, es normal en niños pequeños, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trata? El objetivo en realidad del tratamiento es ayudar a esos niños a aprender a controlar sus emociones, ¿sí? A que dejen de tener estos, ahora se me fue la palabra, berrinches, ¿sí? También se incluye que terapia ocupacional, ¿sí? Terapia sí, conductual también, y en otras veces medicación, ¿sí? Bien, bien. Entonces, en esas capacitaciones que tiene el niño, se hacen para el manejo de comportamientos, ¿sí? Y los padres también aprenden a cómo recompensar a esos niños por su buen comportamiento en lugar de, digamos, retar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la terapia, digamos, ya no es una opción o cuando no está funcionando, ¿sí? Porque muchas veces la terapia sola no funciona, ¿sí? Se prescriben lo que son medicamentos para ayudar al niño a controlar las emociones, ¿sí? Antidepresivos y estimulantes. ¿Bien? A ver, lo que es el trastorno es diferente a otros trastornos que muchas veces pueden ser similares, como es, por ejemplo, el trastorno bipolar, como es, por ejemplo, el trastorno negativista desafiante, como es, por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Pero los niños que tienen TDEA pueden tener al mismo tiempo otros trastornos, pueden tener TDAH, pueden tener depresión, pueden tener ansiedad, ¿sí? Entonces, los niños que eh, padecen de trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo, ¿sí? También tienen más posibilidades a desarrollar depresión y a desarrollar lo que es ansiedades graves en la edad adulta. ¿Sí? Bien. Otra cosa con respecto al tratamiento, ¿sí? Muchas veces también se puede tratar según los síntomas que tiene el niño. ¿Sí? En el tratamiento incluimos todo lo que es asesoramiento, lo que es medicamentos. ¿Sí? Bien. A ver, en lo que es el asesoramiento, la psicoterapia, también le puede ayudar al niño a aprender a cambiar sus pensamientos, a cambiar sus acciones y a controlar mejor sus emociones. ¿Sí? Y la familia puede también optar o probar lo que es la terapia familiar o la capacitación para los padres. ¿Sí?
en realidad son programas que les ayudan a los miembros de la familia, ¿sí? Con tips útiles, ¿sí? A cómo responder ante la ira de estos niños, ¿sí? Y lo que es medicación, más que nada, ayuda a lo que son los síntomas. ¿Bien? Entonces, es un trastorno del estado anímico que se caracteriza por la irritabilidad crónica, el cambio del humor extremo, el cambio del humor recurrente en los niños, entre los síntomas, irritabilidad explosiva, cambio del humor, esto de las rabietas, dificultad por ahí para controlar lo que es la ira, ¿sí? Y a diferencia de la depresión, ¿sí? Eh, el trastorno disruptivo del estado de ánimo se caracteriza por la presencia de irritabilidad persistente, estos episodios explosivos de comportamiento, que la depresión en realidad da lugar a la tristeza, al abatimiento. ¿Sí? Bien. O sea, acá qué es importante, por qué los coloqué juntos? Porque la depresión y el TDDE son condiciones médicas que son graves, que requieren evaluación, que requieren tratamiento de parte de un profesional, ¿sí? Y si ustedes, por ejemplo, notan alguno de estos síntomas recurrentes, no duden en hablar con un médico, ¿sí? Es fundamental buscar ayuda profesional, y si es mucho antes, mejor. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro papel, por decirlo de una manera, eh, perdón, en estos dos casos, tanto depresión como trastorno disruptivo? eh, un apoyo de, más que nada, lo que es el manejo de lo que es esa condición. Ahí tenemos todo lo que es observaciones, todo lo que son seguimientos, ¿sí? Debemos observar el comportamiento de estos niños para tratar de identificar por ahí signos de depresión o signos de TDDEA, ¿sí? Y mantener, acuérdense, el registro de cambios de humor, de patrones de sueño, de actividad física o cualquier síntoma que a ustedes les parezca relevante, ¿sí? Otra parte de nuestra labor es el apoyo emocional, ¿sí? Brindar apoyo emocional constante, ¿sí? Que nosotros seamos esa presencia, por decirlo de una manera, tranquilizadora para ese niño. ¿Sí? Escuchemos sus preocupaciones, qué le está pasando, qué sentimientos tiene. Por ahí hay que ayudarlo a expresar sus emociones de una manera adecuada, ¿sí? Fomentar lo que es la comunicación, que sea honesta, que sea abierta con los padres, con los profesionales, ¿sí? Con nuestro paciente, ¿sí? O sea, nosotros ayudamos a crear ese ambiente, por decirlo de una manera, en que ellos se sientan seguros de hablar sobre sus experiencias, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, ¿sí? Algo que también le va a ayudar, mejor dicho, es el establecimiento de rutinas, ¿sí? Las rutinas diarias estructuradas, actividades regulares, como la hora de el sueño, las comidas, el ejercicio, las actividades, por ejemplo, de las tareas de la escuela, las actividades recreativas, enseñarle también habilidades de afrontamiento, ¿sí? Estrategias efectivas para manejar, acuérdense, el estrés, la ansiedad, los cambios del humor, técnicas de relajación, de respiración, pensamientos positivos, resolución de problemas, ¿sí? También tenemos que fomentar hábitos saludables,
¿sí? En cuanto al sueño, actividad física, alimentación, manejo del tiempo libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos aspectos, estos 4 aspectos que yo les nombré, como es la alimentación, como es la actividad física, como es el sueño y como es el manejo del tiempo libre, tienen un impacto bastante significativo en el bienestar mental y emocional, ¿sí? Bien, por eso yo siempre digo algo, cuando te sentís que tenés ansiedad o que estás entrando en un momento de que no tenés ganas de hacer nada, salí a caminar, date 2 vueltas a la manzana. Parece una pavada, pero esas 2 vueltas a la manzana vas a ver cómo tu mente hace plum y volvés, ¿sí? Em, También tenemos que estar siempre en colaboración con el equipo de tratamiento, ¿sí? Nos puede tocar en este caso el monitoreo de medicación, ¿sí? Que por ahí monitorear esto de que se tome esa medicación adecuadamente, según lo que lo recetó el médico, en el tiempo que lo recetó el médico, que no haya efectos secundarios, ¿sí? Educación sobre la enfermedad también, ¿sí? Información educativa, tanto a la familia como a ese niño o a ese adolescente, ¿sí? Porque también hay muchos conceptos que son erróneos, ¿bien? Y por último, lo que es el seguimiento y la evaluación, ¿sí? Que eso lo vamos a hacer, como les vengo nombrando desde hace rato, siempre, ¿sí? Y no se olviden de que cada niño es único y que cada niño también puede responder de diferente manera a las intervenciones, al tratamiento, ¿sí? Por eso es muy importante esto de trabajar en colaboración con el equipo médico, el equipo tratante y con la familia, ¿sí? Justo creo que fue ayer, si no me equivoco, ayer, sí, ayer lunes, en el curso de acompañante terapéutico, contaba una mamá que tiene una nena con síndrome de Down, que la llamaron desde la escuela porque la nena empezó a morder, a pegar, dice, cosas que yo quedé, dice, como mamá, quedé así como sorprendida porque en casa no hace esas cosas. Eh, Dice que fue a hablar con el equipo médico, lo cual hicieron una citación para que esté todo el equipo médico para ver qué pasaba con esta nena, lo cual el acompañante terapéutico no se presentó. Pero además de no presentarse, no le respondió nunca a esa mamá. Y yo decía, wow, qué mal. Entonces, el equipo tratante, junto con parte de la escuela especial, van a ir a hacer observaciones en la escuela, porque esta nena, cuando va a otro tipo de actividades, no hace lo que en la escuela dicen que hace, a observar tanto al acompañante como a la niña. Va a ir psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, creo que me nombró, y alguien de la escuela especial, porque no puede ser, por ejemplo, que yo eso es lo que más me hizo ruido, que el acompañante terapéutico no asista a la reunión que debería estar y que no le conteste los mensajes. No está bien. Eh, Así que, bueno, te lo quería contar para que vea hasta dónde llega el ser humano y siempre lo digo, ¿es una salida laboral? Sí, es una salida laboral, pero háganlo con pasión, si no, no lo hagan, ¿sí? El otro, trastorno obsesivo compulsivo, los famosos TOC, ¿sí? Que también son trastornos mentales crónicos, que está caracterizado por la presencia de obsesiones, de compulsiones que causan malestar, que afectan en el funcionamiento diario también de esa personita que lo está experimentando, ¿sí? Y acá tenemos obsesiones por un lado y tenemos por otro lado
compulsiones. ¿Sí? Las obsesiones son ¿qué? Pensamientos, son imágenes, ¿sí? Son impulsos no deseados, impulsos persistentes, ¿sí? Que se nos meten en nuestra mente repentinamente, por decirlo de una manera. ¿Sí? Y todos esos pensamientos obsesivos suelen ser percibidos como irracionales y causan ¿qué? Ansiedad, causan malestar. Bien, obsesiones comunes. Por ejemplo, miedo a la contaminación. ¿Sí? Esa persona que está todo el tiempo lavándose las manos y que si toca algo y bueno, esa es una obsesión. ¿Sí? Dudas, esas dudas constantes, preocupación por el orden, pero o sea, ya obsesivo mal hablo, ¿no? Obsesión por la simetría, pensamientos violentos, pensamientos sexuales no deseados, ¿sí? Y otra eran las compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Son comportamientos repetitivos o también actos mentales que la persona realiza en respuesta a las obsesiones. ¿Con qué fin realizan esas compulsiones o esos comportamientos repetitivos? Con el fin de reducir la ansiedad o prevenir el evento que tanto miedo le tiene. ¿Sí? Bien. Las compulsiones pueden proporcionar alivio temporal, pero en realidad lo que hacen es que refuerzan el ciclo de obsesiones y compulsiones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, compulsiones, rituales del lavado de manos, verificación de si cerré la puerta o no la cerré, eh, el contar, el ordenar, el repetir palabras, repetir frases, ¿sí? Algo que yo también siempre cuento, que en mi adolescencia tenía un novio que en un momento me empecé a dar cuenta que todo lo que tocaba, lo tocaba 3 veces. Hasta que en un momento te pregunté, porque digo, o sea, no era normal, ¿viste? Va, normal entre comillas. Y como no me animé a preguntarle directamente, se lo pregunté a la mamá. O sea, la Nay, viste, siempre ahí metida. Y tenía un TOC que él me contaba de que si él pensaba que si, por ejemplo, tocaba el botón de la luz, ¿sí? Y no lo tocaba 3 veces, a su familia le iba a pasar algo, ¿sí? Entonces, esto de tocar, por ejemplo, cualquier cosa 3 veces, ¿sí? Son compulsiones, ¿sí? Y su obsesión, ¿cuál era? Estos pensamientos que le venía a la cabeza de que si no hacía tal cosa, a su familia le iba a pasar algo, ¿sí? La única manera de solucionar es con terapia, ¿sí? Lo mismo que pasa a uno cuando, qué sé yo, eh, la gente por ahí de no pisar rayas, ¿sí? Ciertas cosas que son TOC. Otros por ahí aspectos del TOC es la resistencia, ¿sí? Eh, ineficaz a las obsesiones o a las compulsiones. O sea, a ellos no se le dificulta mucho controlarlo, ¿sí? Y lo que es las compulsiones y las obsesiones consumen mucho tiempo, ¿sí? Bien, y muchas veces también todo lo que son los síntomas del TOC causan malestar en la vida personal, en la vida social, en la vida laboral. Bien, otra cosa importante con los TOC es que pueden variar en gravedad desde leves a graves, ¿sí? Y puede ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces, mayormente, ¿qué se hace para el tratamiento?
¿sí? Combinación cognitivo-conductual y medicación, ¿sí? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bien, pero lo fundamental es buscar ayuda profesional, ¿sí? El diagnóstico y el tratamiento temprano, obviamente eso va a ayudar a reducir el impacto, ¿sí? Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de salud mental caracterizado por la presencia de obsesiones y de compulsiones que interfieren con la vida diaria de esa persona. ¿Vamos? Como acompañantes terapéuticos para, en este caso, un niño con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál va a ser? Les pregunto a ustedes. Muchas cosas ya lo venimos nombrando. Acompañar. Además de acompañar. No recuerdo la otra vez que te dije acompañar y me dijiste otra palabra. El apoyo emocional, fundamental. ¿Sí? Apoyo emocional, brindarle ese espacio seguro, ese espacio comprensivo. ¿Sí? La educación, también sumamente importante, educación sobre el trastorno, ¿sí? Tanto para los padres como o para la familia como para el niño. ¿Sí? Identificar, en este caso, por ejemplo, cuál es el desencadenante. ¿Por qué haces esto? ¿Sí? Y porque yo pienso que si no hago eso, a mi familia le va a pasar algo. Listo, ¿cuál es el desencadenante? Esos pensamientos disruptivos. Siempre hay un pensamiento negativo, digamos. Y mayormente sí. Sí, sí, sí. Es para evitar que pase mayormente tal cosa. Que por ahí son cosas que pueden pasar o son cosas que son totalmente racionales. O sea, porque uno se pone a pensar un poquito. Yo agarré esta botella y si no le toco 3 veces a la botella o 2 veces o no sé, a mi familia le va a pasar algo. ¿Y qué tenía que ver la botella? Diría yo, dentro mío, ¿me entendés? En cambio, si yo, por ejemplo, me subo arriba del auto, no nos colocamos cinturón, no tomamos las precauciones y a mi familia le puede pasar algo, sí, seguro. ¿Sí? Es algo más real. ¿Se entiende? Implementación también podemos implementar todo lo que son las técnicas de exposición y prevención de respuesta, ¿sí? Que eso en realidad se hace bajo la supervisión del profesional de la salud mental, o sea, el psicólogo, que se implica en exponer gradualmente a ese niño a sus miedos, a sus obsesiones, y ayudarlos a que resistan, ¿sí? A esas compulsiones. ¿Bien? Las estrategias de afrontamiento también acá las podemos utilizar mucho. Reducir la ansiedad, porque tienen ansiedad, reducir las obsesiones. ¿Sí? ¿Cuáles eran las estrategias de afrontamiento para reducir ansiedad, por ejemplo? ¿El respirar era? No. Técnicas de respiración, ¿sí? O de respiración profunda, de relajación, ¿sí? La visualización positiva. Bien. Establecimiento de rutinas también es importante. Y la actividades distractorias, ¿sí? Animar a que ese niño participe en actividades que lo mantenga ocupado, que los mantenga distraído de sus pensamientos obsesivos. ¿Sí? ¿Le gusta el deporte? Perfecto, fútbol, no sé, tela, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Arte, le gusta la música, ¿sí? El pasatiempo en realidad, ¿sí? Otra cosa que debemos hacer, monitorear el progreso, apoyo a la familia, ¿sí? Bien.
Bueno, trabajo en equipo, ese ya lo sabemos, porque ya lo hemos nombrado muchas veces, también, ¿sí? Y algo importante que no quiero que se olvide para esto es esto de las actividades placenteras, actividades del aire libre, el deporte, el juego es sumamente importante, el juego, el arte, ¿sí? La promoción de la autonomía también, esa es otra. Acuérdense que nosotros estamos ahí más que nada para promover su autonomía, para fomentar la independencia, ¿sí? En medida, obviamente, que sea posible. Bien, muchas veces por ahí alentándolo a que tome algunas decisiones, a enfrentar ciertos desafíos con nuestro apoyo, con el apoyo del equipo terapéutico. Bien, el otro, trastornos de angustia en niños. Bien, ¿por qué se caracteriza el trastorno de angustia? Por episodios recurrentes de miedo intenso, que en realidad se conoce como o crisis de angustia o ataques de pánico, ¿sí? Esos episodios pueden durar alrededor de 20 minutos y también suelen ir acompañados de síntomas físicos más que nada, la respiración acelerada, taquicardia, dolor torácico, sudoración, náuseas, ¿sí? Entonces, entre los síntomas tenemos estos episodios de miedo intenso que no tienen un desencadenante específico. Ejemplo, yo le tengo miedo a los sapos, fobia a los sapos. Vi un sapo y me agarró un ataque de pánico, una crisis de angustia, donde hay un desencadenante específico que es este animalito tan bello y divino que hay en el planeta Tierra. En cambio, si de repente, de la nada, me agarra este miedo intenso y no encuentro un desencadenante específico, podemos hablar también de una crisis de angustia, ¿sí? Después teníamos los síntomas físicos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, náuseas, palpitaciones, sudoración, esa sensación de que te morís, de que te estás muriendo, literal, ¿sí? Después, otra cosa son los comportamientos de evitación, ¿sí? Los niños por ahí pueden evitar ir a lugares o evitar ciertas situaciones que lo asocien con esa crisis de angustia, ¿sí? Que muchas veces suele pasar, evitar el lugar donde uno tuvo su primer crisis de angustia, ¿sí? Em, a ver, todo lo que es el trastorno de angustia, en realidad se diagnostica cuando esa crisis de angustia es frecuente, ¿sí? Y ya causa un deterioro bastante significativo en la vida diaria, en este caso de ese niño. Ya si hablamos de lo que son, o lo que es, mejor dicho, el tratamiento, ay, que toque, ahí está, lo que es el tratamiento, terapia conductual, ¿sí? Que le ayuda en este caso a esos niños a manejar todo lo que son sus miedos, a reducir también lo que es la frecuencia de las crisis y en algunos casos medicamentos para controlar los síntomas, ¿sí? Entonces, trastorno de angustia, conocido como trastorno de pánico, que es un ataque de ansiedad caracterizado por la aparición de esto, de ataques de pánico repentino o inesperado, seguido de un miedo muy intenso, ¿sí? No sé si alguna de ustedes alguna vez ha tenido algún episodio de ataque de pánico. Yo lo sufrí y es horrible. Como les dije, literalmente sentís que te morís, ¿sí? Sentís que se te cierra el pecho, que se te cierra la garganta y que no podés respirar, que decís, me está dando un ataque cardíaco, y no es así, ¿sí? A mí me pasó que pensé que se me había bajado la presión, me empecé a sentir mal, 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 mal,
hacía mucho calor, era verano, hacía mucho calor, entonces lo tiré para ese lado, pero sentía que me desmayaba, que si hacía un paso me caía, y me encuentro una vecina, lo cual la vecina obviamente llamó al servicio de emergencia porque yo estaba hecho un papelito, literal. Viene el servicio de emergencia, me lleva a la clínica, qué sé yo, que esto, que lo otro, me dice, ¿qué te pasó? Seguro que se me bajó la presión, le dije yo, porque pensé que era eso. Sí, la presión obviamente la tenía baja por el ataque de pánico que estaba sufriendo, y en un momento el médico clínico, me preguntó si yo le daba permiso a que llame a un psicólogo que había ahí en la clínica. Yo por dentro me reí, le soy sincera, dije, bueno, llamalo, ¿viste? Cuando viene el psicólogo, que me habla un poco, me pregunta qué me había pasado, qué esto, qué lo otro, cómo estaba conformada mi familia, bla, bla, bla. Resulta que, bueno, en ese momento yo estaba trabajando afuera de casa, tenía a Cata que tenía 10 meses, mi marido trabajaba también todo el día, y me pasaba que en el horario que yo volvía a mi casa, Catalina dormía. Entonces prácticamente no estaba con la nena. Y me venía sintiendo un poco mal porque sentía como que la había abandonado, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, se ve que el psicólogo con sus preguntitas me cachó al toque y me dijo, nena, a vos lo que te pasó fue un ataque de pánico. Y yo le dije, ma, ¿qué ataque de pánico me va a agarrar? No, no tengo ataque de pánico. Bueno, lo dejamos pasar. Obviamente me recomendó ir a terapia. Yo no le di bolilla, le soy sincera, no, porque para mí fue que se me bajó la presión hasta que me volvió a pasar. Y cuando me volvió a pasar dije, ah, pucha, esto no es normal. ¿Cómo lo solucioné? Además de ir al psicólogo, dejé de trabajar. Nunca más tuve ataques de pánico, por suerte, porque es algo muy, muy feo. Eh, Dice, bueno, mi hija dentro de sus patologías tiene ataques de pánico y es muy fea la sensación, sobre todo cuando son chicos. Es horrible, es horrible. Eh, y uno dice, ¿y cómo ayudo a una persona que está entrando o está teniendo un ataque de pánico? Es estar, ¿sí? Es tratar de desenfocarlo de sus pensamientos, por decirlo de una manera. ¿Sí? Pero es muy feo los ataques de pánico, ¿sí? Porque, como dijimos antes, no hay un desencadenante aparente, ¿sí? Aparente. Si hurgamos, sí lo hay, pero ¿quién lo hurga? El psicólogo, ¿sí? Y son pocos los médicos clínicos que se dan cuenta de que en realidad es algo de salud mental y no físico. Eh, a mí me cacharon al toque. Pero bueno, eh, entonces, eh, les decía, ataques de pánico, preocupación persistente, también puede ir incluido cambios en el comportamiento, esto de evitar situaciones, evitar lugares y demás. Por ejemplo, en mi caso, yo lo digo porque yo lo hice, yo dejé de pasar por la calle al frente de donde yo trabajaba. Seguía hablando con el jefe y todo, pero nos reuníamos en un bar. Porque yo pasaba por ahí y sentía que algo se me subía acá, no sé, una sensación horrible, como si lo hubiese pasado re mal en el trabajo, pero no la pasaba mal en el trabajo. Pero tomé ese lugar como el culpable de mi ataque de pánico, cuando en realidad no lo era. Uno se lo pone a pensar y no, pero en ese momento cambié mi comportamiento. Sí, hoy paso por al frente del negocio, no me pasa nada, hasta he entrado al negocio y no me pasa nada, pero en un primer momento sí lo evitaba, ¿sí? Y muchas veces también trae impacto en la vida diaria, más si no es, digamos, tratado, ¿sí? Y nosotros vamos a estar ahí para que, para el apoyo emocional, ¿sí? Para la educación sobre la ansiedad, ¿sí? Cómo se manifiesta la ansiedad en nuestro cuerpo,
en nuestra mente cuáles son las causas más comunes de ansiedad en los niños, ¿sí? Información que sea clara, que sea precisa, que sea comprensible para los niños, ¿sí? Y también otra cosa que es importante es aclarar, ¿sí? O que los niños comprendan que la ansiedad en realidad es una respuesta natural del cuerpo y que existen un montón de estrategias para manejar la ansiedad, ¿sí? Otra cosa importante que sí es que lo podemos hacer es la identificación del desencadenante, ¿sí? Antecedentes específicos por ahí eh, de ansiedad, como ciertas situaciones sociales, los cambios en el entorno también pueden ser un desencadenante, ciertos eventos escolares pueden ser un desencadenante. Entonces está bueno, sí, se puede identificar y se puede desarrollar estrategias para enfrentar esos desencadenantes, digamos, de manera gradual, de manera controlada. ¿Sí? Muchas veces también a los niños le pasa lo siguiente, cuando reciben bullying en la escuela, ¿sí? Tienen episodios, ¿sí? O crisis de angustias porque no quieren ir a la escuela. Entonces, indagar, nosotros como papás también, ¿sí? Porque el niño una vez, de vez en cuando nos puede decir, uy, yo hoy no quiero ir a la escuela, no tengo ganas, de vez en cuando, ¿sí? Pero un niño que todas las semanas no quiere ir a la escuela y le agarra angustia y crisis de llanto porque no quiere ir a la escuela es porque algo pasa, ¿sí? No es normal. Las técnicas de relajación que se implementan también en lo que son ataques de pánico, ¿sí? Para que reduzcan lo que es la ansiedad, lo que es el estrés en ese momento que están pasando de angustia. La visualización guiada es muy buena, la relajación muscular y la respiración profunda, ¿sí? Todo lo que son estrategias de afrontamiento, ¿sí? Fomentar actividades que a ese niño le resulte placentera, de su agrado, ¿sí? Además de estas actividades placenteras, que pueden ser leer, bueno, los juegos, todo lo que venimos hablando hasta ahora, algo que es sumamente importante es el descanso, ¿sí? Eh, y la estructuración o el establecimiento de rutinas, ¿sí? Que incluyan el tiempo para ir a la escuela, para hacer la tarea que tengan, para jugar, para las actividades recreativas y para el descanso, ¿sí? Porque cuando uno establece rutinas nos da seguridad, nos da estabilidad, y más en un niño, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora lo que le compré a mi hija, se los voy a mostrar ya que estoy acá, es una pavada, ¿no? Ay, esperen que voy a sacar el fondo. Es como un calendario. ¿A dónde está para sacar el fondo? Justo ayer se lo compré porque lo vi, me encantó. Ah, no. ¿Dónde es? Ahí, quitar fondo. Después lo ponemos nuevo. Es un calendario que tiene todos los días, ¿sí? Son varias hojas, donde le hago escribir qué es lo que tiene que hacer el lunes, qué es lo que tiene que hacer el martes, qué es lo que tiene que, o qué le gustaría, o sea, primero lo que sí o sí tiene que hacer. Y abajo le hago que haga un ítem y le digo que ponga algo que le gustaría hacer. Por ahí, lo que le digo a Cata es que por ahí todos los días no podemos hacer algo que te gustaría hacer, porque mamá trabaja, pero que se puede ir cambiando. Y por ejemplo, ayer lunes había puesto que tenía que hacer tarea, que esto, que lo otro, bueno, todo lo que tenía que hacer a la tarde, y en el último ítem me puso que quería salir a tomar un helado. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, vamos caminando a tomar un helado, porque siempre vamos en auto, en moto, le vamos caminando a tomar un helado que da 6, 7 cuadras de casa, tampoco es una locura, y ella me dijo, no, no, caminando no, vamos en bici, listo, es una rutina diferente a lo que hacemos habitualmente, ¿sí? Y eso está bueno para los niños.
Entonces, esto del establecimiento de rutinas, además de lo que sí o sí tiene que hacer, como bañarse, como alimentarse, como hacer la tarea, todo lo que tiene que hacer, las actividades que hace, también está bueno que ponga algo que le gustaría hacer. Ejemplo, sería jugar al fútbol a la placita de la esquina, no sé, se me ocurre. Cualquier cosa, que por ahí, a lo mejor, todos los días no lo podemos hacer como acompañantes porque tenemos que seguir ciertas rutinas, pero de vez en cuando tengamos un tiempito libre, podemos hacer eso que te gustaría hacer. Está bueno, ¿sí? La comunicación es sumamente importante ahí. Bien, la colaboración, el apoyo con la familia y no, y más que nada esto de las técnicas de relajación contra la ansiedad y el estrés, que es la mejor manera de, a ver, de salir del momento, ¿sí? Porque no lo va a curar de que nunca más va a tener ataques de pánico, ¿sí? Pero con las técnicas de relajación ayudamos a que no sea demasiado extenso el ataque de pánico, ¿sí? Porque quien lo padece la pasa feo, realmente feo, muy feo. Y se te vienen muchos pensamientos porque sentís que estás cerca de la muerte en realidad. ¿Sí? Y viene todo de acá. ¿Sí? Vos tenés síntomas físicos, ¿sí? Porque te agarra palpitaciones, porque se te cierra el pecho, pero todos esos síntomas físicos vienen de acá, comienzan de acá. ¿Sí? No es que tenés te está pasando una enfermedad que hace que la glotis se cierre, que no puedas respirar, como una alergia. No, viene de acá. Entonces, primero tratemos esto para luego mejorar todo lo demás del cuerpo. Voy, me voy a anotar. Trastorno de ansiedad por separación, próxima clase. Trastorno de ansiedad por separación. Bien, para no perderme. Ay, ¿a dónde fui? Ahí está. Bien. Trastorno de ansiedad por separación. Trastornos somatomorfos y trastornos también relacionados con los niños, me queda. Psicosis, esa está buena también para tratarla. Síndrome de Asperger. Che, no quedan tantos. Fobias. Epilepsias en niños, bueno, y un par más. Profe, el Parkinson es un trastorno, ¿por qué consecuencia? Eso Rosa, o yo estoy entendiendo mal. ¿Por qué se da el Parkinson? Creo que quiere preguntar eso, ¿no? En realidad el Parkinson es un trastorno neurodegenerativo, ¿sí? Principalmente ocurre, digamos, por la pérdida de neuronas, ¿sí? En una parte del cerebro, ¿sí? Que en realidad es la sustancia negra de nuestro cerebro. Y esas neuronas en realidad son las responsables de producir lo que es la dopamina, ¿sí? Que sabemos que la dopamina es un neurotransmisor que es bastante crucial para lo que es el control de movimientos. ¿Sí? Entonces, como consecuencia de esa pérdida de esas neuronas, hay una disminución significativamente de la dopamina en el cerebro. Y eso provoca los síntomas que tiene el Parkinson. La rigidez, los temblores, rigidez, digamos, muscular, los temblores, los movimientos lentos, el desequilibrio, la coordinación. ¿Sí? ¿Te respondí, Rosa? Creería que sí. Les quiero pedir algo.
si por ahí hay algún trastorno, algún síndrome que les gustaría saber un poquito, ¿sí? Me gustaría que me lo hagan saber, ¿sí? O llegar por un mensajito o en el grupo para ver si lo podemos también tratar un poquitito, que por ahí hay alguno que a alguien le interesa y no está incluido en el programa, también se puede ampliar un poquitito ahí el tema o traer la información un poquito más importante para que ustedes lo sepan. Vamos a anotar ahí ya tiraron uno, vamos. Me lo voy a anotar para no olvidármelo, porque si no, después me olvido. Bien, quería prender el micrófono y no puede, no hay problema, Rosa. Bien, este lo vamos a incorporar también. Si alguno tiene algún otro que le interesa, lo hace saber y charlamos un poquito de ese tema. No me queda mucho para terminar con lo que son los trastornos, ¿sí? Nos quedaría la segunda parte, por decirlo de una manera, de el módulo 4 y 5, que ahí les comento qué es lo que faltaría. ¿A dónde estoy? Acá. Que es violencia, maltrato, si no me equivoco, ¿sí? Comportamientos suicidas, maltrato infantil, abuso sexual, que esa parte también va incluida dentro de lo que es patologías y situaciones traumáticas del módulo 4 y 5, ¿sí? Y tampoco nos queda mucho para terminar, quedan un par de clases nomás, así que ¿alguien sabe específicamente la cantidad de clases que nos queda? La voy a buscar. Para ir sabiendo cuándo les voy a ir pasando los videitos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 clases. ¡Qué poquito! Bueno, les voy a pasar algunos ejemplos de los alumnos que terminaron ahora en agosto con respecto a los juegos que van a presentar, ¿sí? Para que vayan teniendo ideas y de ahí ustedes puedan buscar. Si buscan en internet hay un montón de ideas para realizar, ¿sí? Y quiero que realicen entonces un juego o una actividad, ¿sí? Juego o actividad, la que a ustedes quieran, y después se pongan a pensar para qué tipo de situación lo usarían, para qué patología, para qué síndrome lo usarían y por qué. ¿Qué fomentarían con ese juego o con esa actividad en esa patología? Por ejemplo, qué sé yo, en TDAH. ¿Se entiende? ¿Sí? Es simple, es muy fácil. ¿Sí? Un videito que no dure más de 5 minutos. ¿Sí? Una actividad que no dure más de 5 minutos y ustedes expliquen, bueno, yo hice este rompecabezas, pongamos algo simple, este rompecabezas, porque el rompecabezas ayuda a tal y tal cosa, lo implementaría en tal patología, porque lo beneficiaría de tal, tal, tal y tal cosa. Muy simple, muy fácil. ¿Sí? Van a ver que en los videos que hay otros alumnos que lo hicieron en vivo también, pero los que no podían hicieron videitos que hicieron varias actividades o varios juegos. ¿Sí? Yo les pido que como mínimo sea uno. Bien, pero bien hecho, bien lindo. ¿Sí? Así que les voy a pasar eso ahora apenas, apenas termine de dar clase a las 6, voy a seleccionar algunos de los videos que mandaron los ex alumnos que terminaron en agosto para que ustedes también tengan un poco de idea y van a ver que es súper fácil, es lindo esa parte de hacer juegos.
¿sí? En ese grupo hicieron participar a los hijos, a los vecinos, había maestros también que hicieron participar a sus alumnos, y estuvo muy lindo. Así que nos vemos entonces el próximo martes, ¿sí? A las 15:05, porque vengo con los chicos de farmacia anteriormente, ahora ya arranqué de nuevo a las 2 de la tarde, y seguimos con módulo 4 y 5. Y si también tienen alguna patología, algún síndrome que no esté incluido en el programa y les interese, por ahí podemos ampliar un poco o charlar un poco de ese tema. ¿Sí? Gracias, chicas, a cada una de ustedes por estar. Nos vemos el próximo martes y vamos que queda nada para terminar. Nada, nada. Así que pónganse las pilas. ¿Sí? Les mando un beso enorme, que tengan una hermosa semana.